en el momento en que yo llegase a ser el jefe de las instituciones nacionales, lo que haría sería simple y sencillamente pedirle al ejército que regresen a su trabajo de tipo institucional que marca la legalidad en México. Por supuesto, hay unos profesionales aduaneros y existen además otras instituciones en México que a lo largo de los años se ha intentado que manejen las aduanas. ¿Qué pasa? Que esto que decías tú hace un momento, hay instancias de corrupción, hay instancias en donde se permite la importación de drogas, etcétera, opacidad, en fin. El problema es que en aduanas siempre ha existido el problema. Nunca hemos encontrado una forma de resolver ese asunto. Todo esto que pasó en la noche oscura, José Ángel, y lo sabes bien, pues finalmente el gran ganón de estas 20 modificaciones que se aprobaron en 10 minutos cada una por parte del Senado de la República, pues realmente dejan a un triunfador, y el triunfador es el ejército, que tiene realmente mayor injerencia, mayor presencia y cada vez acapara, digamos, no solamente más poder, sino más recursos. Y yo he escuchado el otro día, lo he escuchado de varios analistas, pero a Jorge Castañeda, escuché también el otro día a David Aponte del Universal, diciendo, ¿y quién va a ser el valiente que se atreve a desmontar eso? Porque me parece que el plan maquiavélico del presidente está tan bien armado que entretejió al ejército con muchas instituciones y no lo puede sacar. Yo ¿Cómo? creo, Tere, que es al revés, que es el presidente el que le ha dado facultades crecientes a las Fuerzas Armadas. De acuerdo. Las Fuerzas Armadas lo que han hecho es cumplir con las instrucciones del presidente de la República. Sin embargo, las Fuerzas Armadas tienen un acotamiento que es constitucional, que es legal. Sus funciones están acotadas también. Nos están ayudando en este momento, cuando menos hasta el 2028, porque eso ya fue legislado, con el apoyo a muchas tareas de seguridad pública. Fracasando estrepitosamente. En la calle, pero yo te diría que en este momento, fuera de las Fuerzas Armadas, no tenemos mucho más con lo cual combatir al crimen organizado. Y entonces, yo lo que te diría es que en el momento en que yo llegase a ser el jefe de las instituciones nacionales, lo que haría sería simple y sencillamente pedirle al ejército que regresen a su trabajo de tipo institucional que marca la legalidad en México, y estoy seguro de que las Fuerzas Armadas estarían de acuerdo en hacerlo. Yo les tengo a las Fuerzas Armadas un enorme respeto. Mi abuelo fue coronel del Ejército Mexicano ya hace muchos años. Estuvo de agregado militar, inclusive en Francia. Inclusive era inventor, entonces le donó el cerrojo del fusil Mauser. Ándale, qué padre. Que él inventó, se lo donó al Ejército Mexicano. Estuvo también a cargo de muchas de las instalaciones militares en México. Entonces, yo te diría, tengo confianza en que si el presidente de la República se lo solicita, las Fuerzas Armadas regresarían a una función mucho más convencional, mucho más tradicional.
A ver, José Ángel, yo te voy a llevar un poco la contraria porque quiero que me convenzas, porque me da tranquilidad escuchar un hombre con tanto conocimiento de los temas políticos, pues dándome tu punto de vista. Mira, manejan aeropuertos, manejan a partir de estas reformas el turismo, de por vida se los han dado, las ganancias del turismo van a ser para los militares. Manejan aduanas, hay una enorme corrupción en las aduanas todavía, por ahí pasa el fentanilo a Estados Unidos. Tienen pues la construcción del Tren Maya, que veía yo hoy en la mañana un análisis del periódico El Economista que me llamó mucho la atención. Se ha incrementado en 130% el costo original del fallido Tren Maya, que no sé todavía para qué va a servir. En fin, ellos tienen pues abarcadas alrededor de 250 actividades que antes no tenían. Cuando tú me dices con una perspectiva, digamos, correcta, que tienen que regresar a los cuarteles, es decir, ¿cómo van a dejar que los en la medida en que el presidente de la República le solicite, y eso tiene que ver con una reconstrucción institucional? ¿Por qué se encargaron de las aduanas? Porque el presidente de la República se lo solicitó. Claro, pues sí, él tiene la culpa. Y porque sienten que son competentes para hacerlo. Bueno, por supuesto, hay unos profesionales aduaneros y existen además otras instituciones en México que a lo largo de los años se ha intentado que manejen las aduanas. ¿Qué pasa? Que esto que decías tú hace un momento, hay instancias de corrupción, hay instancias en donde se permite la importación de drogas, etcétera, opacidad, en fin. El problema es que en aduanas siempre ha existido el problema. Nunca hemos encontrado una forma de resolver ese asunto, pero ciertamente en este caso fue el propio Ejecutivo el que solicitó, claro, con probablemente la mejor de las intenciones. No lo creo, pero bueno. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Yo no le doy el beneficio de la duda, José. De que fue con la intención de terminar con la corrupción. El hecho es que la naturaleza humana es invariable. Si alguien se pone en una situación en donde puede beneficiarse de una responsabilidad pública, claro, y al mismo tiempo son dos cosas diferentes, no parece existir ninguna razón y ningún mecanismo por el cual pueda ser sancionado, entonces suceden los actos de corrupción. Mira, no hay nadie genéticamente en ningún país del mundo, en ninguna instancia del mundo que sea más honrado o más corrupto que otros. Lo que hay son mejores sistemas, claro, mejores controles. En la medida en que en México, y esto se aplica no solo para el tema de las aduanas, se aplica para el tema de la asignación de los contratos públicos, se aplica también para el tema de cómo se asignan los recursos presupuestales. Es decir, transparencia, transparencia, transparencia y tecnología, tecnología, tecnología. Hijo, qué bueno que mencionas. Y por otro lado, eso, cooperación con nuestros vecinos del norte que sufren de los dos lados, porque también ellos son los que sufren el problema del consumo, se están muriendo por cientos de miles por el tema del fentanilo, que es exportado de China a México con precursores, después se hace en México y se transporta a los Estados Unidos, de manera que ellos tienen muchas razones por las cuales quieren combatir el mismo fenómeno. Y por otro lado tenemos también el problema de que una aduana en un acuerdo de libre comercio, en un acuerdo de libre comercio con Europa, etcétera, bueno, pues cada vez tienen menos aranceles
y cada vez es más una cuestión de control. Eso también es muy importante. Pero sobre todo el tema de las sustancias prohibidas, de los estupefacientes y de las drogas tan peligrosas como el fentanilo, pues este es un asunto que, insisto, deben manejarlo las autoridades profesionales. Pero y por otro lado, te diría que cooperación con los Estados Unidos. Pero a ver, yo te entiendo perfectamente y aparte...